La Conferencia General de la Iglesia de Dios le da la bienvenida a su podcast Palabra Fiel es esta, una serie de audios preparados con amor y verdad para que usted conozca y confirme la doctrina de Dios revelada por medio de su Hijo Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y como Él mismo lo ha prometido, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Reciba este mensaje con un corazón abierto. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Marco Ibarra. En esta ocasión abordaremos el tema Naturaleza de la muerte de Cristo. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril a junio del 2010, escrito por el hermano ministro Ángel Canales Pérez. Naturaleza de la muerte de Cristo. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón? Lucas capítulo 24, verso 38. Dificultades teológicas irreconciliables con la verdad sobre la muerte de Cristo Jesús han hecho tropezar y caer en el error a quienes tocan con sus doctrinas los extremos ideológicos nacidos de hipótesis, que han intentado alcanzar la verdad sobre la naturaleza divina o humana del Hijo de Dios. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si son de Dios. El extremismo dogmático. En un extremo se encuentra la posición más favorecida y común, que sustenta la dogmática y errónea teoría de la Santísima Trinidad. Como lo quieren explicar, la realidad de la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quienes sustentan este extremismo dogmático creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo y único Dios. Para ellos, es lógicamente inconcebible, por causa del error nacido desde el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, que Cristo murió íntegramente, ya que esto significaría la muerte del Dios que no puede morir, sin que toda su obra, el universo mismo, deje de ser. Juan, capítulo 16, verso 29 y 30 dice: Ahora habláis claramente, y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Se desprende entonces de ellos la idea de la muerte de Cristo, solo como persona, pero imposible como Dios, de lo cual se concluye que Cristo no murió verdaderamente, pues murió la mitad de su naturaleza humana. Y si murió a medias, la redención quedó inconclusa y no se efectuó, pues el aspecto puramente humano de Jesús es incapaz de lograrnos la salvación por el mismo hecho, según ellos. Un extremo opuesto. El libro de los Hechos en su capítulo 3, verso 15 dice así: al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. En el extremo opuesto gravita la idea que niega la naturaleza divina de Cristo en los días de su carne, pues se aduce que Él se despojó de su gloria para venir a ser hombre solamente, como si la divinidad fuera una prenda de la cual Él podría desprenderse y guardarla en algún lugar secreto a fin de volver a usarla en un tiempo posterior. Para estos, Jesús fue solamente un ser humano, un hombre, una persona que alcanzó la categoría de víctima gracias a su obediencia, santidad y sufrimientos, cosas que le calificaron para poder ofrendar su cuerpo, su sangre, por la redención de los pecadores, para que en su sacrificio nada divino podría ofrecer, puesto que no era Dios, sino hombre. Juan capítulo 4, verso 42 dice: porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Dónde los extremos se tocan? Estas interpretaciones, a pesar de partir de extremos diametralmente opuestos, llegan al punto en que forman un vértice de convergencia, pues si bien el uno sustenta la idea
de que Cristo es el único y absoluto Dios, y el otro concluye que Cristo es nada más hombre, ambos llegan a la conclusión de que el sacrificio que Él realizó por la raza adámica caída fue solo de naturaleza humana y no divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató. Un deber. Estas ideas heréticas poco importarían si no envolvieran en su seno mortal a millones de personas que las creen a priori, sin pensar en lo que tales doctrinas implican contra su salvación. Esto se escribe entonces para las personas que aman y creen solo la verdad de Dios trae salvación. Nosotros creemos que Dios nos impulsa a presentar su verdad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Exégesis. 4 cosas deben ser tomadas en cuenta si se desea encontrar la verdad respecto a la naturaleza de Cristo, Jesús. 1. Solo la Biblia contiene la verdad de Dios. Juan, capítulo 17, verso 17. 2. Él nunca tuvo por usurpación ser igual a Dios. Filipenses, capítulo 2, verso 6. Punto número 3. Sin embargo, Él ha actuado en forma de Dios. Filipenses, capítulo 2, verso 6 y Juan, capítulo 1, verso 1. Punto 4. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos, capítulo 13, verso 8. De esto se desprende que la palabra de Dios declara que Cristo se ha presentado como Dios y siempre sujeto a la voluntad del Padre, y reconociéndolo como superior, pero que en su naturaleza divina como Hijo de Dios es inmutable. El libro de los Hechos, capítulo 2, 31 dice así: Hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Punto de partida. Empecemos por mirar en qué carácter envió Dios a Jesús para salvar al mundo, ¿como hombre o como su Hijo? Primero, sobre esto tenemos la contundente declaración de Dios: Este es mi Hijo amado. Mateo capítulo 3, verso 17, capítulo 17, verso 5 y segunda carta de Pedro capítulo 1, verso 17. Segundo, su declaración personal bajo riesgo de muerte. Evangelio de Mateo capítulo 26, versos 63 y 64. Evangelio de Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. Dice primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Tercero, la revelación a sus discípulos y su interés porque lo conocieran como tal, lo cual produjo la inspirada declaración de Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Cuarto, la revelación del Espíritu Santo a los apóstoles. Juan escribió: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Primera carta de Juan, capítulo 5, 20. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32 y 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 34 al 49. Dice Pablo a los romanos en su capítulo 6, verso 9: Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Quinto, el reconocimiento declarado de los demonios en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 28 y 29, y el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 28, y qué mejor epílogo sobre esto que la declaración de Juan en su primera carta. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios.
Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 14 y 15. Jesucristo Dios. Él vino en nombre del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 5, 43. Y por el Padre fue dotado de autoridad y potestad. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18. Y gloria. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y capítulo 2, verso 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 4. Poderes omnímodos y señorío absoluto. Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 27. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 22. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 16 al 19. Majestad. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 y 17. Y sabiduría. Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 49. De su condición de Hijo unigénito, engendrado de Dios, se deriva su naturaleza divina, por lo cual Dios le entrega toda plenitud y Él realiza la creación de lo visible e invisible. Inclusive nos hace a nosotros, a los hombres y a todos los seres, aún hoy, mantiene y sustenta con su poder todas las cosas. Dice el Salmo 33, verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Nadie mejor entonces que Él para ser el vicario perfecto de Dios Padre, tan perfecto y divino, como representante y delegado, que pudo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. Pues Él es la imagen del Dios invisible. Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15. Y vino para revelar a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Fue de tal agrado la plenitud de Dios sobre él, que nada, ni aun sus atributos personales le negó. Por lo cual pudo decirse, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y toda la divinidad y plenitud habitó en Cristo, cuando fue hecho semejante a los hombres, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Carta a Colosenses, capítulo 2, verso 9. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, dice así, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues el Verbo, que desde el principio era Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, no se despojó de su naturaleza divina en ningún momento, sino que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Pues Él fue Verbo divino en el principio. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que fue entre los hombres. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Y lo que será por siempre. Apocalipsis, capítulo 19, verso 13. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Por todo esto y mil razones más, Él fue y es nuestro Dios, aunque no el Dios absoluto, porque Él mismo declaró, mi Padre mayor es que yo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 28. Y en el sentido estricto, nosotros no tenemos más que un Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Este es el Dios absoluto, increado, inmortal, de quien es todo, aún el mismo Cristo. El Dios invisible y cognoscible, a quien llamamos Dios Padre, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Y primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Job, capítulo 36, verso 26.
y Job capítulo 11, versos 7 al 9. Jesucristo es entonces un Dios originado de Dios. Salmo capítulo 2, verso 7, Hebreos 1, 5 y Libro de los Hechos capítulo 13, verso 33. En este sentido, Él es el unigénito Hijo de Dios y por tanto su naturaleza es divina. Para nosotros es Dios por cuanto nos creó e hizo todas las cosas. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3. Porque es la misma imagen de la sustancia de Dios y el resplandor de su gloria. Hebreos capítulo 1, verso 3. Porque Él ha sido colocado sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, mas aún en el venidero. Carta a los Efesios capítulo 1, verso 21. Porque a Él están sujetos aún los ángeles y las potestades y virtudes. Primera carta de Pedro capítulo 3, verso 22. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están aún en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 10. Porque toda la plenitud le fue dada para que se le honrase como a Dios, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22 y 23. Porque aunque se hizo carne, al venir a la tierra se ordenó que aún los ángeles le adorasen. Carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 6. El libro de los Hechos también menciona algo importante en su capítulo 13, verso 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús. El Salmo 82:1 dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Paz a vosotros. Palabra fiel es esta. Le da las gracias por permitirnos llegar a su corazón y depositar la palabra de Dios que da sabiduría, fe y esperanza en todo tiempo para alcanzar vida eterna. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.